Y vamos a entregar este tiempo en oración al Señor. Bendito Padre Celestial, a ti damos toda honra y toda gloria, creyendo en la verdad que nos ha sido presentada a través de Cristo. Verdad que podemos compartir, que podemos escudriñar, que podemos profundizar en ella a través de la palabra. Que este tiempo sea uno de refrigerio, que sea uno de crecimiento, que sea uno de entendimiento del plan perfecto y maravilloso que tienes para con nuestras vidas. Guarda las clases y aquellos que están de camino en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar compartiendo en el libro de Hechos, capítulo 6. Y hoy vamos a tener dos partes. Vamos a hablar de la parte del diaconado y vamos a hablar de Esteban. En la parte de diaconado voy a tener la oportunidad no solamente de compartir Hechos 6 del 1 al 7, sino que me brinda una oportunidad también de compartir un poco de como iglesia, cómo vemos entonces el rol de diaconado. Así que repasando el capítulo 4 de Hechos, relata o nos acerca al primer ataque que recibió la iglesia naciente desde el exterior. Y cuando hablamos desde exterior, estamos refiriendo a cuando los apóstoles fueron encarcelados por los sacerdotes. Los sacerdotes que iban entonces y estaban a cargo del templo y que querían que no se continuara predicando el evangelio de Cristo. Así que vamos a comenzar con esta primera parte. ¿Por qué los sacerdotes se oponían a que se predicara el evangelio de Cristo? Una pregunta de análisis. Hay tres factores por los cuales ellos no querían que se predicara de Cristo. ¿Quién se aventura? Le quitaban la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué le quitaban la autoridad? Porque siendo personas que no tenían estudio, no sabían expresarse, tenían el Espíritu Santo, se expresaban, todo lo que ellos le decían, ellos se lo contestaban de una manera bien sabia y eso le molestaba. Y contestaban por la palabra, eso es una parte. Se le estaban ganando, estaban acaparando la gente del pueblo, lo estaban poniendo, estaban creciendo como tal. Muy bien. Y eso era un problema. Era un problema de autoridad, pero además de ser un problema de autoridad, esos mismos sacerdotes que estaban allí, el sumo sacerdote y los que estaban con él, ¿qué ellos hicieron? También estaban programando sobre la resurrección, que ellos no querían, ellos fueron los que lo habían... Para, porque eso es el otro punto. Segundo punto aquí. El sumo sacerdote, Caifás, y antes de Caifás, Anás. Y Caifás era yerno de Anás, o sea que estaban emparentados. Ellos eran saduceos. ¿Y qué pasaba con los saduceos? Alguien que me levante la mano. Saduceos, ¿qué pasaba con ellos? Sí, los saduceos eran contrarios a los fariseos, no creían en la resurrección y no creían tampoco en los libros, creían solamente en el Pentateuco. Muy bien. Quédate con un par de preguntas. Ok,
no creían en la resurrección. ¿Y qué problema traía eso entonces? Pues realmente, o sea, Jesús, ¿verdad? La resurrección de Jesús era el evento prácticamente más importante y eso, pues, traía muchos problemas. Entonces, tú tienes aquí, porque quiero que lo vayan visualizando, y le traigo todo esto porque hoy, de forma providencial, vamos a estar predicando de Jesús ante Pilato. Y lo que estamos compartiendo en la clase y lo que vamos a compartir en la predicación se relaciona, pero de una forma tremenda. Y entonces, entendiendo lo que estamos hablando aquí, le va a dar a ustedes una profundidad a lo que vamos a estar predicando, porque realmente tú puedes deleitarte en lo que está pasando allá, entendiendo lo que estamos explicando acá. Así que por eso puedo estar en la clase también. Y ese mismo grupo que no cree en la resurrección, ¿qué fue lo que hizo Caifás? ¿Quién fue Caifás? ¿Qué hizo Caifás? Vamos a ver. ¿Qué hizo Caifás con Jesús? John, ¿qué hizo Caifás con Jesús? Pues ellos mismos fueron los que lo mandaron a crucificar. Pues para allí, ahí está el tercer punto de lo que estamos compartiendo. ¿Por qué ellos tenían que acallar a los discípulos? ¿Por qué tenían que acallarlo? Primero, yo no creo en la resurrección. Yo no creo en la resurrección. Segundo, al no creer en la resurrección y ellos decir que resucitó, tengo un conflicto. ¿Pero a qué trae ese conflicto? Que ellos mismos fueron los que condenaron a Jesús. Así que tú estás condenando a uno y a ese que tú estás condenando, tú ves acá que se siguen haciendo los milagros y se siguen haciendo las cosas que él hacía. Así que hay una demostración que va más allá de Jesús. Pero el segundo punto que viene allí es que, ven acá, si yo lo mandé a matar, no creo en la resurrección y él resucitó, ¿dónde quedo yo? Que va lo primero que tú traías. Estoy perdiendo la autoridad, estoy perdiendo el control, estoy perdiendo lo que llevo. Vemos entonces cómo las motivaciones humanas cegaron completamente la realidad de la verdad que estaba en la palabra que ellos tenían allí. O sea, no quiero que miren que cuando estamos hablando de lo que se narra en Hechos, algo pasa para allá, no quieren que me pegue para allá. Es la parte medular. Es cómo los planteamientos que se están realizando son planteamientos no basados en la Escritura. Cuando ellos eran los que estaban a cargo de instruir al pueblo en la Escritura. Así que me cegué teniendo todo esto de frente. Quiero leer algo que lo compartimos ya, pero quiero ir sobre él en un momento.
Por favor, vamos a ir a Hechos, capítulo 3, versos del 13 en adelante. Hechos, capítulo 3, versos del 13 en adelante. Esto, a lo que Jan estaba mencionando, mira cómo le da fuerza. Este es Pedro, su segundo discurso en el pórtico de Salomón. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, que es lo primero que está confirmando Pedro ante todos los que están allí, de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado, el prometido, el Hijo de Dios. De nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y eso es un adelanto a la predicación de hoy. Tienen un preview allí de la predicación. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. La segunda parte de la predicación de hoy, lo tienen ya los headlines, es esa. Sacrificio sustitutivo. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. ¡Ah! Le bajó allí por el centro. ¿Tú no crees en la resurrección? Dios le resucitó. Y dice, de lo cual nosotros somos testigos. Así que no estoy diciendo porque alguien me lo contó, te lo estoy diciendo porque yo lo vi. Así que ese extracto que está allí, pueden notar cómo entonces choca directamente con lo que la autoridad en ese momento, que eran los miembros del Sanedrín, y dentro del miembro del Sanedrín estaba la parte eclesiástica por el sumo sacerdote, los sacerdotes que se reportaban ahí, y estaban los escribas también. Y había, como menciona Jan, dos facciones. Estaba la facción de los fariseos y estaba la facción de los saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección, sí creían en los ángeles, pero los saduceos no era la parte, como diríamos, más ortodoxa en ese momento. Así que, y eran los que estaban al mando. Vamos entonces, teniendo todo esto de fondo, de telón de fondo, vamos a ir a próximo, por favor. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. ¿Quién me lee Hechos capítulo 6? Del 1 al 7. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok, síguelo, Yolanda. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos,
de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los sacerdotes, quienes orando le impusieron las manos. Y el 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien. Muy bien. Tenemos allí que la cosa se puso más interesante, porque ahora no solamente estaba creciendo la iglesia, sino que de pronto tenemos sacerdotes que se están integrando a la iglesia. Entonces, eso sí se convierte en una amenaza de lo que era el sistema religioso político de ese momento. Estaba entonces pasando por un momento de prueba. O sea que de lo mismo que ellos no creían, se estaban volviendo a ellos también. Había unos que estaban creyendo, le digo más, y miembro del Sanedrín, Nicodemo. Y Nicodemo después fue el que fue con José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús, y por eso fue que se lo dieron. ¿Esa no fue la gran entrevista también? Eso fue la gran entrevista. Muy bien. Próximo, por favor. Muy bien. Hemos visto cómo la iglesia en sus comienzos aportaba a un fondo común para ayudar a los necesitados. Y con el tiempo los cristianos fueron encontrando trabajo y el fondo en el que se aportaban continuó el ministerio de ayuda, en especial a las viudas. En este momento la iglesia se conformaba por los creyentes que hablaban griego y otros que hablaban hebreo y griego. Explico qué es lo que está pasando. En este momento tenemos allí que de diferentes partes, como ha pasado a lo largo del tiempo, tenías que iban llegando a Jerusalén, lugar céntrico de adoración, familias que venían de otras partes. Y tienes el caso también de los que llegaban entonces, en este caso, como que podían llegar viudas. Y esto quiero que lo tengan en el background, porque vamos a estar hablando de Ruth el miércoles. Y está Noemí. Y Noemí pasó eso. Noemí estuvo en el extranjero, murió su esposo, murieron sus hijos. ¿Y qué hizo ella? Regresó entonces. Eso es para que vean lo que estamos hablando. ¿Qué sucedía? Que cuando estabas en otros lugares regularmente, como pasa, estamos envueltos en otros idiomas, y el idioma regular en aquel momento era el griego, porque era el idioma de conversación, era el idioma de transacciones. Y tenemos de allí que la barrera del idioma, entre otras cosas, trajo una situación donde comenzó un proceso de murmuración. Próximo, por favor. Donde se percibía o estaba ocurriendo que las viudas que hablaban griego recibían menos que las que hablaban hebreo. Y es como diríamos en Puerto Rico, pues vienen unos que hablan inglés o hablan otro idioma, y están los que hablan español, pues los que hablan español, pues se le hace más fácil, esa es la palabra. Y ante esto los apóstoles llamaron a los creyentes de la iglesia, eso es un buen punto, para que buscaran entre ellos 7 varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría práctica. Ok. Aquí vemos entonces
Próximo. Pues donde los quiero llevar. Vemos cómo fue la congregación la que eligió a estos varones para que sirviesen en la iglesia y no fueron los apóstoles. Principio que queremos compartir aquí es que es la congregación la que nomina, la que evalúa y la que elige o confirma, si lo llamamos de esta forma, los diáconos. Y eso que traigo porque es un principio básico. John tiene una pregunta ahí. Alguien me va buscando 1 Timoteo 3 del 8 al 12 y alguien Romanos 16, 1. Ellos los buscan porque también al llegar tantas personas de diferentes sitios allí, pues ya ellos se les incapacitaba, como ellos tenían que atender a esas personas, se les incapacitaba, o sea, poder atenderlo a todos y seguir la palabra, que es lo que ellos querían, que seguir propagándola. Pero eso tienen que buscar personas como ellos para que atendieran a ellas, para ellos poder seguir liberarle, ampliando la palabra. Y así mismo ellos, como otros saben los otros idiomas, la ayudaban y propagaban la palabra entre ellos, la palabra entre otras personas que tenían el otro idioma. Muy bien, muy bien. Romano, perdón, 1 Timoteo 3, del 8 al 12. Hermana Cheri, acá. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Vamos a parar allí un momento. Va describiendo, y aquí Pablo está instruyendo a Timoteo de cuáles son las características que debe tener, y arranca con unos elementos que son de integridad. Cuando dice honesto y sin doblez, estás hablando de integridad. No codicioso de ganancias deshonestas. Y que guarden la fe. Continuamos. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Paramos allí, porque en base a esto es que nosotros lo vemos. Yo voy a hacer un paréntesis aquí y voy a entrar en lo que enseñamos nosotros sobre el diaconado, porque es una buena oportunidad. Dice que se pongan a prueba. O sea, no es que tú pongas a alguien a ejercer sin que haya tenido la oportunidad de tú ver como congregación la persona y lo que hace. Continuamos. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Sigo el 11? Sí, hasta el 12. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Muy bien, hasta allí. Romanos 16:1. Vamos por aquí. ¿Lo tienen acá? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Muy bien. Así que tenemos varios elementos aquí y quería traer esto para unirlo en dos cosas. El rol del diaconado es un rol de servicio. Es un rol de ayuda a los hermanos de la iglesia. Y es importante verlo en esa dimensión. Yo voy a hacer algo aquí.
Pastor Anthony. Quiero conectarme en una de las pantallas para presentar un momento de los slides que tenemos de diaconado y después regreso aquí. ¿Lo puedo hacer directo de aquí o hay que apagar allá? Desde acá. Ok, vamos a ver si sale lo que quiero hacer. Ok. Muy bien. Entonces, hago así, hago así, hago así. Muy bien. Oye, esto quedó bien, mira, uno y uno. Vamos acá. Allí. Entonces, view, no. From corner. Oh, me siento orgulloso hoy. Muy bien. Y estamos allá, muy bien. Vamos aquí. ¿Qué es un diácono? Y lo menciono porque cuando tú miras lo que es la estructura de la iglesia, la organización de la iglesia, es sencilla. Pastores, diáconos, congregación. En nuestro tiempo hay 500 títulos que se ponen, pero es sencillo. Y cada cual tiene una función, porque no es que uno sea más grande que otro, tienen diferentes funciones. La palabra en su original significa un siervo o uno que sirve. Es eso. Diácono es un siervo o uno que sirve. Los diáconos tienen la responsabilidad de servir en la iglesia. El rol bíblico que tienen los diáconos es de cuidar las necesidades físicas y logísticas de la iglesia para que los ancianos, y cuando habla de los ancianos se refiere a los pastores, se puedan concentrar en su llamado principal. Y entonces hace referencia a Hechos 6 del 1 al 6 que acabamos nosotros de leer. Requisitos de los diáconos. Te estoy hablando ahora de lo que nosotros enseñamos, lo que están cogiendo las clases de membresía, esto es lo que se discute, para que vean la concordancia con la parte bíblica, es lo que quiero enfatizar en esto. Buena reputación. Al igual que los ancianos, debe tener un buen testimonio con los de afuera y adentro. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El oficio del diácono es un oficio espiritual. Debe existir evidencia de que es un hombre sabio, que conoce la palabra de Dios de carácter piadoso y que teme a Dios. Quiere decir que una persona que sea diácono en la parte nuestra debe ser una persona que ha creído, que ha sido bautizado, porque es muestra de obediencia y sujeción. Tercero, de buen testimonio. Y ese buen testimonio no es solamente que se porte bien, sino que ese buen testimonio es que da fruto de la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Estamos claros? Hasta aquí, ¿duda o pregunta? Porque esto que estamos hablando es de nosotros. Esto es de aquí como iglesia. Iris. Sí, en Primera de Timoteo, en el 8, dice, no dados a mucho vino. Muy bien. Yo me pienso, ¿verdad?, que es como decían que el agua allí no era buena y entonces a veces algunos, pues, como medicina tenían que usar el vino para no tomar el agua. Contexto correcto, y Pablo se lo dice a Timoteo, porque Timoteo tenía problemas también estomacales, y él le dice, Pablo le dice a él, con calma, pero necesito que uses vino. Así que ese es el contexto y por eso es importante entender qué era lo que pasaba en ese momento y por qué es lo que se está compartiendo.
Sí, las aguas allá no eran muy buenas. Ok, próximo. No dado al mucho vino. Mira eso. No es un hombre sin control, no es un borracho, no es uno que se entrega a las sustancias, es un hombre contento con lo que tiene, trabaja para ganar su dinero, pero el dinero no lo controla, debe ser generoso con su dinero. Y esa fue la conferencia que hablamos nosotros de finanzas, donde aprendimos que todo lo que tenemos es porque Dios lo ha dado. No hay nada que yo tenga que le pueda dar a Dios porque Él lo creó todo y lo ha puesto para nosotros. Cuando podemos comprender eso, entonces nuestra forma de mirar las finanzas y mirar lo que es la generosidad cambia. Es fiel. Es un hombre que vive el Evangelio, conoce el Evangelio, persevera en la fe y comparte el Evangelio. Así que es una persona que da fruto de ese espíritu, no solamente que dice ya yo creí estoy bien, sino ya yo creí y tengo el deseo y me empeño en cumplir con la gran comisión. ¿Duda o pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿Vamos bien? Probados. Un hombre probado por la iglesia. La iglesia debe de reconocer su corazón de siervo. Así que por eso la votación o la ratificación o la confirmación viene por parte de la iglesia. El creyente es un creyente maduro, es competente con su área de servicio. Su familia tiene una esposa piadosa. El diácono es esposo de una mujer. Su amor es a su esposa y no está buscando un reemplazo. Él es un líder espiritual en su hogar, gobierna bien sus hijos. O sea que está dándote todas las áreas porque va a estar en un rol de servicio directo a la membresía de la iglesia. Las mujeres pueden ser diaconisas. Y hay muchos puntos con esto. La posición de nuestra iglesia es que la mujer puede ser diaconisa. Lo veo escrituralmente y lo leímos en Romanos 16:1. Ciertamente, para nosotros la aplicación del rol de diaconisa dentro de la iglesia se enfoca principalmente en el trato, consejo y acompañamiento de damas que sean viudas, de damas que estén solas o de personas que sean huérfanos o algo así. Pues ese es nuestro enfoque de trabajo. Hay personas que establecen que una dama sea diaconisa, la pondría en un rol de, llamamos así, de liderato, de mandar sobre el hombre. Nosotros ni escrituralmente, ni en la forma en que lo operamos, va de esa manera. O sea, tenemos diáconos, tenemos un grupo de diáconos que atiende las cosas, pero entendemos que hay una bendición con el rol de la diaconisa y un área pertinente dentro de la iglesia. Y se los quiero compartir así porque yo respeto otros tipos de visiones que hay con eso. No ha sido nuestra práctica desde el principio y yo creo que estamos claros en cómo lo ejecutamos. Pero me quiero detener aquí por si hay alguna duda o pregunta con esto. Esto lo estoy haciendo a propósito. Francisco y después Pastor. Muy bien. Dios les bendiga, hermano. Nos podemos dar cuenta entonces que el mismo apóstol Pablo está dando las características de los diáconos, ¿verdad? Allí él no menciona diaconisas, pero la menciona después en saludo. Salúdate
a Febe, Febe. porque es diaconisa y la recomienda, por la razón que deben ser cuidadosos con ella como con los que son los líderes, los pastores. También es claro y evidente que lo que se habla de las diaconisas o el papel, el rol que se ve de las diaconisas no es el de enseñar y predicar. ¿Sí? Y entonces como hoy día eso es la confusión, yo creo que está en ese proceso, en ese detalle, pero en realidad no debe haberlo, porque la razón por la cual se nombraron diáconos es porque los varones, los apóstoles, que fueron los que el Señor Jesús preparó y discipuló para que fueran discípulos, ¿verdad? Y después apóstoles. Había mujeres con él que lo acompañaban en sus viajes junto con los discípulos cuando Jesús estaba todavía vivo, pero eran como proveedoras económicamente y en las necesidades, pero no, el rol de ellas no era predicar. Eso se lo enseñó y se lo dejó a cargo el Señor mismo a los diáconos. Muy bien. El problema básicamente está allí, que queremos de todas maneras, o la gente quiere, algunas iglesias quieren hacer ver que las mujeres, pues hay que dejarlas predicar también, pero, Sí. pero no, la base bíblica no lo sustenta. Muy bien. Esa era mi pregunta. Ya esa es tu pregunta. Ok, vamos para atrás, vamos para allá. Con Zuleika. Sí. Hola. Hello. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Que yo estaba... Esto es algo que también yo he hablado con Jan. Muy bien. Que yo entiendo que también en el mundo secular también se puede poner en práctica, porque yo como enfermera he tenido pacientes que si es una dama, pues solamente quiere que la trate una dama, o si es un varón solamente quiere que lo trate un varón. Y ¿cómo era lo que iba a decir? Exacto. Sí, que también es algo que le estaba diciendo a Jan, como que es bien necesario ese rol, porque también yo como mujer, si dentro de la iglesia quiero buscar un consejo, pues me voy a sentir también más en confianza con una mujer que sea diaconisa, que a comparación de ir directamente como que a un varón, porque hay algunos temas como que pues uno quiere compartirlo con una mujer, y también como que pues estábamos poniendo como que un ejemplo, que en caso de viudas y eso, pues tú vas a querer que sea una mujer la que vaya a tu casa y te aconseje o te acompañe durante ese proceso, porque nosotros sabemos que pues espiritualmente, ¿verdad? Y de corazón, pues las mujeres estamos diseñadas de una manera diferente a la que está diseñado el varón, y hay necesidades que nosotras las compartimos entre nosotras mismas y nos sentimos empáticas y podemos sentir de diferentes maneras lo que esa mujer siente, y a veces uno no recibe quizás eso como que de la misma manera del varón, porque pues somos diferentes. So, que yo entiendo que es un rol como que súper importante, no solamente en la iglesia, ¿verdad? Pero también se puede hasta llevar en lo que es el mundo secular, los trabajos y pues esas cosas. Muy bien. ¿Algo más? ¿John? En Romano lo especifica también y dice también que ellas hacían y se sacrificaban por los demás, y que yo creo que a partir de la iglesia de los gentiles en adelante era que estaban permitiendo lo que fueran también diáconas. Por eso, aquí hay dos elementos en lo que estás trayendo. Culturalmente, dentro de la parte religiosa judía, era el varón para las posiciones de sacerdote, sumo sacerdote, la dirección en el templo. Aún más, si ustedes recuerdan cuando nosotros compartimos del tabernáculo, cuando tú entrabas al área de sacrificio, entraban los hombres. Y si recuerdas, tú tenías el patio de las mujeres y tenías el patio de los gentiles, que era el que quedaba más lejos. Así que hasta ese momento había un proceso de segregación, si lo llamamos de esa manera, donde los puntos de adoración o acercarte a lo que era la parte de donde estaba el tabernáculo per se, pues
iba por partes y había unas partes que era exclusivo para mujeres. Cuando nosotros vemos el desarrollo de la iglesia, que por eso es que estamos estudiando Hechos, en el desarrollo de la iglesia pues se está dando el contexto que es el que vemos ahora, donde hay uno de crecimiento de la iglesia y donde hay uno de que había una necesidad que también cuando la miramos en el contexto general, las viudas no trabajaban. Y si no tenían familia, quedaban básicamente desprovistas y solamente de las limosnas o la buena voluntad. Eso era lo que pasaba. Si habían familia, pues entonces los hijos o lo que sea, pues eran los que se hacían responsables. O había otro elemento que lo van a ver en la parte de Ruth, que era la parte de redimir. El pariente más cercano podía redimir. Y en ese caso lo que significaba era que se podía casar con esa viuda para mantener y dar sustento. Así que todo eso hay un contexto histórico en esa parte. Pero dentro de la estructura de la iglesia, vemos la necesidad de servicio, vemos cómo se establece la parte de servicio y vemos allí también cómo se trabaja con la parte que tiene que ver con las damas, trayéndolo, y por eso quiero traerlo entonces al contexto nuestro. El contexto nuestro es uno que sí busca de una forma sabia, con sensibilidad y con cuidado, atender necesidades que puede tener la iglesia y específicamente dentro de las áreas que hablamos. Y puede haber, puede haber damas que estén solas por diferentes razones, ya sea por viudez, por divorcio, lo que sea. Tú puedes tener, es más, yo le voy a dar un ejemplo bonito de esto, y no tiene que ver con la parte de diaconado, pero tiene que ver con la parte de trabajo de la iglesia. La mamá de Sandra estuvo un tiempo prolongado hospitalizado. Pudimos hablar, ¿y qué hicimos? Vamos a identificar un grupo de damas. Y si yo un caballero, tiene que haber una dama allí, que puedan ayudar en ese proceso durante ese tiempo. Es una muestra de amor, pero es una muestra también de sensibilidad para ayudarle. Y yo sé que eso resultó al final del día, ayer estuve hablando con ella un ratito, le resultó de bendición y yo doy gracias a Dios por eso. O sea, esa es la forma en que la iglesia puede, mira que yo me he quedado aquí en esto, pero es la forma en que la iglesia puede operar como una familia para ayudarnos. Un momento. Cheri. Sí, yo entiendo que una diaconisa tiene que tener los mismos requisitos que la palabra establece para un diácono. Es lo primero, ¿verdad? Y entiendo que una diaconisa debe ser, como yo digo, no líder, no tengo la palabra, pero que tenga la inclinación de servir, ¿verdad? Y yo creo que en la iglesia, aquí en esta iglesia hay muchas hermanas, ¿verdad? Que tienen esa inclinación, que tienen ese testimonio, pero no por eso son diaconisas, ¿verdad? O sea que entonces yo entiendo que para ser diaconisa en esa estructura de la iglesia tiene que ser nominada para hacer ese trabajo, porque ese trabajo prácticamente lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero para que oficialmente la iglesia reconozca una diaconisa, pues sí, creo que ese proceso debe de darse. Sí. Y todos estamos llamados al servicio, todos. O sea, cuando estamos en un cuerpo, todos servimos. Lo único que hay unas responsabilidades ya identificadas para esta persona, pero no quiere decir que es la única persona que va a ser de servidora en este caso, sino que todos, cuando ponemos la mano en lo que nos es dado y lo que podemos. Sí, y entiendo que según las esposas de los pastores no somos pastoras, como nos llaman a cada rato, tampoco las esposas de los diáconos son diaconisas. Correcto, muy bien. Gracias por la aclaración. A lo que traía Pastor Francisco, los diáconos deben ser responsables de todo
lo que no sea enseñanza y pastorear la iglesia. Un diácono no es un pastor, un diácono no es un predicador o un diácono no es un maestro. Ahora voy para atrás en algo. No quiere decir que uno que enseñe o que uno que predique no pueda ser pastor. Pastor, yo diácono. Vamos para atrás en esto. Y les explico porque voy a hablar de mí entonces. Yo he estado en la iglesia por mucho tiempo y antes de ser pastor, yo ejercía como diácono. Pero además de ser diácono era maestro. Pero eso fue un elemento que se discutió y hubo una aprobación pastoral para que se hiciera. Así que eso fue una función delegada de parte de los pastores en ese momento para que yo lo hiciera. Antes de ser pastor hubo momentos en que yo predicaba. Se asignaba de parte del pastor para que se diera una predicación y se trabajaba esa parte. O sea que lo que quiero que vean en todo esto es que el diácono no está obligado a, pero sí el diácono se puede preparar para. Y eso es otro elemento que lo trabaja la iglesia. Facilidades, los diáconos deben estar a cargo de todo en cuanto a la propiedad de la iglesia, la limpieza, los arreglos, los equipos de audiovisual, asegurar que todo en la propiedad está listo para la adoración. Entonces aquí vamos a ir desarrollando esta parte, pero tenemos el caso de Pastor Anthony y el mío, que nosotros venimos de diácono a pastorado, así que hemos corrido por estas cosas y las hemos hecho antes. Y nos queda un poco de ellas que tenemos que ir trabajando. Pero, ¿qué tú vas a hacer? Ok. Hay un detalle en lo que tú mencionabas por referencia personal en el caso tuyo y de Anthony. Y es que yo estaba buscándolo aquí en la Biblia. Ajá. Dice claramente del pastor que tiene que ser apto para enseñar, pero no lo dice del diácono. Pero si un diácono es apto para enseñar y la congregación se edifica, lo reconoce y es necesario que haya un maestro de adultos y etcétera, pues en un momento dado lo pueden hacer o pueden ser diáconos. No hay ningún problema con eso. Ahora, lo que no es correcto y no es bíblico es que por simpatía o qué sé yo qué, se ponga de diácono a un hermano, o en el caso de la diaconisa, a una hermana, ¿verdad? Que es probado que realmente pues puede servir, y en eso no hay ningún problema, lo hace y todo el mundo lo reconoce, pero realmente no en la enseñanza no cuadra. Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, en nuestro caso, también para presentar esto, los diáconos y aún los pastores estamos envueltos en la parte que tiene que ver las facilidades de la iglesia. Y tenemos 4 comités de limpieza, y los comités de limpieza, o tú tienes diáconos o tienes pastores que están allí. Y venimos los sábados o los viernes por la tarde o lo que sea, se hacen los arreglos necesarios. Y venimos entonces a bregar con la facilidad, con la iglesia. No se me ha caído un canto todavía, y si en 50 y pico años no se me ha caído, no creo que se me caiga adelante. Al contrario, es una bendición, y yo creo que eso, que nos contagia a todos es nuestro hermano Nicolás, que se vive el mantenimiento y el trabajo de la iglesia. Y ahí tú tienes un buen ejemplo de un diácono. Nuestro hermano Osvaldo, tú tienes un buen ejemplo de un diácono. Nuestra hermana Marta Barrio, tú tienes un buen ejemplo de una diaconisa. O sea, de lo que estamos hablando tenemos forma de verlo. Benevolencia, los diáconos deben de encargarse de la ayuda de comida o cualquier otra ayuda a los miembros necesitados y los de afuera. Aquí hay una lista de deberes para los diáconos hoy. Finanzas. El manejo día a día de las finanzas debe ser hecho por los diáconos. Ay, Hostos, eres diácono y no lo sabes. Muy bien. Los ancianos deben de... Y está Nicolás, que está con nosotros allí. Los ancianos deben de supervisar el negocio financiero de la iglesia, pero son los diáconos que recogen y cuentan las ofrendas, los récords y las compras. O sea,
que dentro de todas esas responsabilidades y criterios que hablamos en Primera de Timoteo, vemos que entonces la responsabilidad del manejo de las finanzas es de los diáconos. El manejo de las finanzas no es de los pastores. Eso, claro. Y aquí sabemos que ellos son los que trabajan esa parte. Ujiere, los diáconos son responsables por los boletines, acomodando a la congregación en los asientos o preparando los elementos para la cena del Señor. Y lo operamos de esa manera. Logística. Los diáconos deben de tomar la iniciativa de hacer los ajustes para la logística de eventos y la adoración en el día del Señor. Y aquí lo tenemos también distribuido de esa manera. ¿Duda o pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, ya, llegamos allí. Esto es lo que quería compartir referente al diaconado, porque nosotros habíamos leído de por qué surge el diaconado en Hechos 6, del 1 al 7, pero quería traerle cómo eso que está allí se ve en nuestros días y cómo nosotros como iglesia lo trabajamos. ¿Está bien? Ok, pues oramos al Señor. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias por la verdad de la palabra, por la oportunidad que tenemos de compartir la enseñanza bíblica de cómo como iglesia, como congregación, tenemos unas responsabilidades, tenemos unos deberes que son necesarios para que el Evangelio pueda ser compartido, que podamos edificar la iglesia, para que nos podamos ayudar los unos a los otros. Sea de bendición para con la iglesia, guárdanos y que podamos mantener siempre presente la verdad de la palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga.